Seguramente tus padres o algún familiar te han hablado de algunas leyendas urbanas de sus tiempos. Y si es así, sabes que son interesantísimas. Por ello es que hoy hablaremos de 4 extrañas leyendas de los años 60. Así que prepárate que empezamos ya. Pero antes, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que sigamos con este tipo de descubrimientos para acelerar tu corazón. Empecemos. 1. La rata empanizada. En la rica paleta de leyendas urbanas, una que ha capturado la imaginación es la de un supuesto descubrimiento de una rata empanizada en una orden de pollo de KFC. La historia se remonta al 11 de junio de 2015, cuando un guardia de seguridad de Los Ángeles, DeRice Nixon, al abrir su caja de pollo, se encontró con una pieza con una forma bastante peculiar, una rata empanizada con cola y todo. Este sorprendente hallazgo llevó a Nixon a llevar el caso a los juzgados. Pero al final, se confirmó que el misterioso objeto era simplemente pollo. Aunque esta anécdota es relativamente reciente, no es la primera vez que KFC enfrenta rumores similares. A lo largo de los años, historias similares han circulado en forma de correos electrónicos, publicaciones de Facebook y mensajes de texto. La narrativa de las ratas empanizadas ha sido una especie de falso talón de Aquiles para KFC, siendo objeto de rumores recurrentes. En los años 60, la leyenda urbana alcanzó su punto álgido cuando se difundió que una madre de familia, tras comprar comida en una sucursal de KFC, descubrió que las piezas de pollo resultaron ser ratas empanizadas. Aunque esta historia también resultó ser completamente falsa, en ese momento la gente creía fervientemente, convirtiéndola en una advertencia para las mujeres sobre la importancia de cocinar en casa. En aquellos tiempos, estas narrativas ficticias se utilizaban para exhortar a las mujeres a cuidar de sus hogares, sugiriendo que, si no cocinaban en casa, sus familias podrían enfrentar consecuencias trágicas como consumir supuestas ratas empanizadas. 2. Huesos para la construcción. En diferentes partes del mundo, existe una historia intrigante acerca de personas que, según cuentos antiguos, fueron enterradas debajo de grandes construcciones, como puentes, edificios o estadios. La gente creía que poner huesos en los cimientos hacía que las estructuras fueran más fuertes. En México, durante la celebración del Día de los Muertos, es común ver flores amarillas y anaranjadas llamadas cempasúchil en los puentes como una especie de regalo para aquellos que, según las historias, dieron sus vidas para hacer las construcciones más resistentes. Algunas leyendas dicen que un ser especial pedía cadáveres como pago para permitir que las construcciones se terminaran y duraran mucho tiempo. En la ciudad de Puebla de Zaragoza, en los años 60, la gente tenía miedo por un rumor. Decían que una camioneta gris aparecía por las noches secuestrando mujeres y niños, especialmente aquellos que no tenían hogar. Se decía que estos secuestrados eran enterrados vivos en los soportes de los puentes construidos en la autopista Puebla-Orizaba. Aunque estas personas preferían a las personas sin hogar, hacían que todos se sintieran inseguros. La gente prefería quedarse en casa cuando oscurecía, aunque hay casos donde encontraron restos humanos en construcciones, como en el convento religioso de Santa Rosa. No sabemos si estas historias son ciertas o simplemente leyendas que se cuentan de generación en generación. Para un momento, si te está gustando el video, dale like y continuemos. 3. El hombre cabra. En el pequeño pueblo de Bowie, en Maryland, Estados Unidos, se ha transmitido una inquietante leyenda a lo largo de muchos años. La historia del hombre cabra. Esta narrativa se remonta a la década de 1950, cuando, según los residentes locales, un científico llamado Stephen Fletcher, empleado en el Baseball Research and Agricultural Center, realizó extraños experimentos mezclando el ADN de su asistente con el de una cabra. Como era de esperar, el experimento se salió de control y resultó en el nacimiento de un híbrido entre cabra y humano. Esta criatura escapó de las instalaciones del centro y comenzó a deambular por los senderos armada con un hacha y sed de sangre. El primer avistamiento ocurrió en 1957, cuando una pareja afirmó haber visto a una criatura mitad hombre, mitad animal de pie en medio del camino. Sin embargo, no fue hasta 1960 cuando la leyenda cobró notoriedad con la historia de dos enamorados que, estacionados en la orilla de la calle Fletchertown, sintieron que alguien los observaba desde la maleza. Cuando el novio salió del auto para investigar, nunca regresó. Se rumorea que al día siguiente, su cabeza apareció colgada de un árbol sobre el auto.
pero de su cuerpo nunca se encontró rastro. En 1962, una nueva historia sangrienta comenzó a circular en el pueblo. Se hallaron 14 cuerpos desmembrados, 12 de ellos niños que estaban de excursión con 2 adultos que los supervisaban. Cayeron en las garras del hombre cabra, según cuentan los rumores. Supuestos sobrevivientes afirmaron que mientras la criatura atacaba a sus amigos, emitía un chillido agudo y escalofriante, propio de un demonio. Desde entonces hasta hoy, se han reportado numerosos avistamientos de extraña entidad, aunque afortunadamente ninguno ha resultado fatal. 4. El tren nocturno. En las noches silenciosas de Estocolmo, Suecia, cobra vida una misteriosa leyenda urbana que gira en torno a un enigmático tren conocido como el Silverpiling, cuya traducción sería flecha plateada. Este tren plateado de la serie C5 se desplaza a toda velocidad por la línea 11 de la red de trenes de Estocolmo, apareciendo únicamente cuando la ciudad está sumida en la oscuridad y desprovista de la presencia de los habitantes usuales. El origen de esta leyenda se remonta a la década de 1960, poco después de que otro tren del mismo color y serie entrara en servicio en la ciudad. Aunque podría pensarse que se trata de una simple confusión por parte de aquellos que lo han avistado, hay varias razones que desafían esta explicación. En primer lugar, el segundo tren mencionado constaba de solo 5 vagones, mientras que el Silverpiling cuenta con un total de 8. Además, estos fueron completamente reemplazados apenas unos años después de su puesta en marcha, lo que prácticamente hizo que el otro tren dejara de existir. La ruta fantasmagórica del tren misterioso se vincula con Kimlink, una estación de la línea ubicada en medio de un bosque en las afueras de la ciudad, originalmente destinada a conectar un barrio obrero con el resto de Estocolmo. Este proyecto quedó abandonado y Kimlink se quedó a medio construir. Según los empleados de mantenimiento del sistema de trenes, el Silverpiling aprovecha las noches en las que realizan trabajos de mantenimiento y las vías están cerradas para recorrer toda la línea 11, transportando a pasajeros que no pertenecen a este mundo hasta llegar a la estación abandonada. Los testigos de estos avistamientos afirman que el Silverpiling sigue una especie de rutina, repitiendo este trayecto cada vez que la oscuridad envuelve a Estocolmo. La leyenda también sostiene que, si alguna persona despistada del mundo de los vivos aborda la flecha plateada, jamás podrá descender con vida. Quizás de esta creencia surge un antiguo dicho sueco que reza: solo los muertos bajan en Kimlink. Las leyendas urbanas, especialmente las de los años 60, surgieron porque la gente compartía historias espeluznantes que mezclaban sus miedos y experiencias. En esa época, con muchos cambios en la sociedad y la influencia creciente de la televisión y otros medios, la gente empezó a contar cuentos que daban mucho miedo. Estos relatos se difundían rápidamente, a veces exagerados o inventados, alimentando temores colectivos y desconfianza. Así, estas leyendas se convirtieron en parte de la cultura popular, transmitiéndose de persona a persona y dejando una huella duradera en la forma en que la gente veía el mundo y, evidentemente, en la que aún todavía lo ven. Estas leyendas son las que escuchaban tus padres en su infancia, pero ahora mismo estoy seguro de que tú también has escuchado leyendas urbanas bastante nuevas, bastante actuales, lo que nos confirma que no importa la tecnología ni lo moderno del mundo, siempre habrá alguna leyenda que nos genere miedo y zozobra acerca de cualquier cosa relacionada con algún acontecimiento de la cotidianidad mundial. Te invitamos a compartir con alguien a quien le gusten estas historias. Suscríbete al canal y activa la campanita. Hasta la próxima.